La zona del silencio, el Triángulo de las Bermudas mexicano. En las profundidades del desierto mexicano, donde el sol abraza la tierra y el horizonte se pierde en la inmensidad del paisaje, existe un lugar que desafía toda explicación científica. Conocida como la zona del silencio, esta región misteriosa se encuentra en el punto donde convergen los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, formando parte del desierto de Mapimí. Esta zona, que abarca aproximadamente 50 kilómetros de diámetro, ha ganado el apodo del Triángulo de las Bermudas mexicano, y no es para menos. Los fenómenos que aquí ocurren han dejado perplejos a científicos y exploradores durante décadas. Imaginen un lugar donde las señales de radio simplemente desaparecen, donde las brújulas giran sin control como si estuvieran poseídas por una fuerza invisible, y donde las ondas electromagnéticas parecen comportarse según sus propias reglas. Todo comenzó a principios de la década de 1930, cuando un piloto mexicano reportó por primera vez anomalías en sus instrumentos mientras sobrevolaba la zona. Según su testimonio, la radio dejó de funcionar repentinamente y la brújula comenzó a girar sin control, como si el norte magnético hubiera decidido jugar al escondite. Desde entonces, los informes similares no han dejado de multiplicarse. Pero el incidente que verdaderamente puso a la zona de silencio en el mapa ocurrió en julio de 1970. Un cohete de prueba Athena, lanzado desde la base de la Fuerza Aérea White Sands en Nuevo México, Estados Unidos, se desvió inexplicablemente de su curso programado. En lugar de aterrizar en el campo de pruebas previsto, el cohete realizó un giro inesperado y se estrelló en el corazón de la zona del silencio. Lo más intrigante no fue solo la desviación, sino que el cohete estaba equipado con los sistemas de navegación más avanzados de la época. La NASA, intrigada por este suceso, envió un equipo de científicos para investigar la zona. Lo que encontraron los dejó asombrados. Niveles inusuales de magnetismo, fluctuaciones electromagnéticas inexplicables, más sorprendente aún, una concentración anormalmente alta de fragmentos de meteoritos. Es como si esta región del desierto actuara como un imán cósmico, atrayendo objetos del espacio exterior. Los habitantes locales tienen sus propias historias que contar. Hablan de luces misteriosas que danzan en el cielo nocturno, de objetos brillantes que aparecen y desaparecen sin dejar rastro, y de extrañas criaturas que no pertenecen a ninguna especie conocida. Algunos pastores aseguran haber visto seres altos y rubios que aparecen de la nada, hacen preguntas sobre la vida en la tierra y luego desaparecen sin dejar huella en la arena. Los científicos que han estudiado la zona han propuesto diversas teorías para explicar estos fenómenos. Algunos sugieren que los depósitos minerales subterráneos, ricos en magnetita y uranio, podrían ser responsables de las anomalías magnéticas. Otros apuntan a la posibilidad de que corrientes de aire ionizado o plasmas naturales puedan estar afectando los campos electromagnéticos de la región. Sin embargo, ninguna teoría ha logrado explicar completamente todos los fenómenos observados. ¿Por qué las plantas de la zona crecen a tamaños anormales? ¿Cómo explicar que algunas especies de flora y fauna hayan desarrollado mutaciones únicas que solo se encuentran en esta región? ¿Qué causa que las baterías de los dispositivos electrónicos se agoten más rápido de lo normal? La zona del silencio sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos de México. A pesar de las numerosas expediciones científicas y años de investigación, este rincón del desierto se niega a revelar todos sus secretos. Es un recordatorio de que, incluso en nuestra era de avances tecnológicos y comprensión científica, todavía existen lugares en nuestro planeta que desafían toda explicación lógica. Cada año, curiosos, investigadores y entusiastas de lo paranormal visitan la zona, esperando presenciar alguno de sus famosos fenómenos. Y aunque no todos tienen experiencias extraordinarias, nadie que haya visitado la zona del silencio regresa siendo exactamente la misma persona. Hay algo en este lugar, algo que va más allá de lo que podemos ver o medir, que nos recuerda que el mundo es mucho más misterioso de lo que imaginamos. Las momias de Guanajuato, los cuerpos que se negaron a desaparecer. En las profundidades de la ciudad colonial de Guanajuato, México, existe un lugar que desafía a la muerte misma. El Museo de las Momias de Guanajuato alberga una de las colecciones más inquietantes y misteriosas del mundo. Cuerpos que se negaron a descomponerse, preservados por un fenómeno natural que hasta hoy sigue provocando asombro y controversia entre científicos y visitantes. Todo comenzó en 1865, cuando las autoridades locales implementaron un impuesto por perpetuidad de las tumbas. Si los familiares no podían pagar esta cuota, los cuerpos eran exhumados del cementerio municipal de Santa Paula. Lo que nadie esperaba encontrar era que muchos de estos cuerpos, en lugar de mostrar la descomposición natural, se habían conservado de una manera extraordinaria, transformándose en momias naturales.
La primera momia fue descubierta por los trabajadores del cementerio en 1865. Era el cuerpo de un médico francés, Dr. Remigio Leroy, que mostraba una preservación sorprendente. Su rostro, congelado en una expresión de profunda angustia, parecía contar una historia silenciosa de sus últimos momentos. Este descubrimiento marcó el inicio de lo que se convertiría en un fenómeno único en el mundo. Lo más intrigante de estas momias es la forma en que se preservaron. A diferencia de las momias egipcias, que fueron embalsamadas intencionalmente, las momias de Guanajuato se formaron de manera natural. Los científicos atribuyen este fenómeno a una combinación única de factores ambientales. El suelo rico en minerales, la altitud de la ciudad, 2.000 metros sobre el nivel del mar, el clima seco y las características específicas del subsuelo de Guanajuato. Pero lo que verdaderamente hace única a esta colección son las expresiones faciales de las momias. Muchas de ellas muestran gestos de terror, dolor o angustia extrema, lo que ha dado lugar a numerosas teorías sobre sus muertes. Una de las más escalofriantes se relaciona con la terrible epidemia de cólera que azotó Guanajuato en 1833. Durante esta crisis sanitaria, el pánico era tal que algunas personas fueron enterradas vivas al mostrar los primeros síntomas de la enfermedad, en un intento desesperado por controlar la propagación del cólera. Entre las momias más notables está la momia más pequeña del mundo, el cuerpo preservado de un feto que, según los registros, fue encontrado en el cuerpo de una mujer embarazada que falleció durante la epidemia. Este pequeño ser se ha convertido en uno de los ejemplares más estudiados y fotografiados de la colección, representando una ventana única hacia la comprensión del desarrollo humano prenatal en el siglo XIX. Otra momia que ha captado la atención mundial es conocida como la bruja. Su nombre proviene de la posición en que fue encontrada, con las manos cerca del rostro en un gesto que parece de desesperación. Los investigadores sugieren que esta mujer podría haber sufrido de catalepsia, un trastorno que produce rigidez corporal y apariencia de muerte, alimentando la teoría de los entierros prematuros. Las investigaciones modernas han revelado detalles fascinantes sobre la vida en el Guanajuato del siglo XIX. Los estudios de los tejidos momificados han proporcionado información valiosa sobre las enfermedades, la dieta y las condiciones de vida de la época. Las momias presentan evidencia de enfermedades como tuberculosis, artritis y diversos traumas físicos, ofreciendo un testimonio silencioso de las dificultades que enfrentaba la población. La colección también incluye momias de diferentes clases sociales, desde trabajadores hasta miembros de familias acomodadas, identificables por sus ropas y los artículos con los que fueron enterrados. Esto proporciona una vista única de la estratificación social de la época y las costumbres funerarias del México colonial. El fenómeno de las momias de Guanajuato ha trascendido el ámbito científico para convertirse en parte integral de la cultura popular mexicana. Han inspirado numerosas películas, libros y leyendas urbanas. El famoso escritor Ray Bradbury, después de visitar el museo en 1947, escribió un cuento titulado La próxima en la fila, capturando la atmósfera sobrecogedora del lugar. A pesar de los años de investigación, las momias de Guanajuato continúan generando nuevas preguntas. ¿Por qué algunos cuerpos se momificaron mientras otros no? ¿Qué papel exacto jugaron las condiciones ambientales en su preservación? ¿Cuántas de estas personas realmente fueron enterradas vivas? Cada momia es un libro abierto de historia, un testimonio silencioso de una época pasada que se niega a ser olvidada. Hoy en día, el Museo de las Momias recibe a cientos de miles de visitantes cada año. Cada persona que camina por sus pasillos se enfrenta no solo a la evidencia tangible de nuestra mortalidad, sino también a un misterio que continúa desafiando nuestra comprensión de la muerte y la preservación natural. Las momias de Guanajuato permanecen como un recordatorio eterno de que, a veces, la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo de un misterio aún más profundo. La Isla Bermeja, el misterio de la isla desaparecida. En las aguas profundas del Golfo de México se esconde uno de los misterios más intrigantes de la cartografía moderna: la inexplicable desaparición de la Isla Bermeja. Durante siglos, esta isla apareció en mapas históricos y documentos oficiales, solo para desvanecerse misteriosamente en la época moderna, llevándose consigo valiosos derechos marítimos y recursos petroleros valorados en billones de dólares. La historia de la Isla Bermeja se remonta al siglo XVI, cuando los primeros exploradores españoles cartografiaron meticulosamente el Golfo de México. En estos mapas antiguos, la isla aparece claramente marcada en las coordenadas 22 grados 33 norte y 91 grados 22 oeste, aproximadamente a 100 kilómetros de la costa de Yucatán. Los registros la describían como una pequeña isla de tonos rojizos. De ahí su nombre Bermeja, con un diámetro aproximado de 80 metros.
Durante más de 400 años, la Isla Bermeja apareció consistentemente en mapas oficiales mexicanos. Era más que un simple punto en el mapa. Representaba un elemento crucial para establecer los límites marítimos de México en el Golfo. Su posición estratégica extendía significativamente la zona económica exclusiva del país, otorgándole derechos sobre vastas reservas de petróleo en aguas profundas. Sin embargo, en el año 2009, algo extraordinario salió a la luz. Una expedición oficial del gobierno mexicano, equipada con tecnología moderna de navegación y búsqueda submarina, no pudo encontrar ningún rastro de la isla. Los investigadores recorrieron exhaustivamente el área donde debería estar. Pero donde los mapas mostraban tierra, solo encontraron agua con profundidades de más de 40 metros. Esta misteriosa desaparición desató una tormenta de teorías y especulaciones. Algunos expertos sugieren que la isla podría haber sido destruida por fenómenos naturales, como la erosión marina o el aumento del nivel del mar. Otros apuntan a la posibilidad de que terremotos submarinos hayan causado su hundimiento. Sin embargo, estas explicaciones no satisfacen a todos los investigadores, ya que no se han encontrado restos submarinos que pudieran corresponder a la isla. Las teorías más controvertidas sugieren una intervención humana deliberada. Algunos investigadores han propuesto que la isla podría haber sido destruida intencionalmente para alterar los límites marítimos en el Golfo de México. La desaparición de la Isla Bermeja coincidió convenientemente con negociaciones internacionales sobre los derechos de explotación petrolera en la región, lo que ha alimentado especulaciones sobre posibles motivaciones geopolíticas. Los archivos históricos añaden más capas de misterio al caso. En la Biblioteca Nacional de Francia se conservan mapas detallados de la isla que datan del siglo XVIII. Estos documentos no solo muestran su ubicación precisa, sino que incluyen descripciones de su geografía y características físicas. ¿Cómo es posible que una isla tan bien documentada simplemente desapareciera sin dejar rastro? La búsqueda de respuestas ha llevado a investigadores a examinar registros históricos de navegación, fotografías aéreas antiguas y datos satelitales. Un estudio de imágenes satelitales históricas no ha podido encontrar evidencia clara de la isla en las últimas décadas, lo que sugiere que su desaparición podría haber ocurrido antes de la era de la observación satelital moderna. El impacto de esta desaparición va más allá de lo meramente geográfico. La ausencia de la Isla Bermeja ha tenido consecuencias significativas para México en términos de sus derechos marítimos. Sin la isla como punto de referencia, la zona económica exclusiva del país se reduce considerablemente, afectando sus derechos sobre recursos naturales potencialmente valiosos en el Golfo de México. La comunidad científica continúa debatiendo sobre este enigma. Geólogos, oceanógrafos e historiadores han propuesto diversas explicaciones, pero ninguna ha sido completamente satisfactoria. La falta de evidencia física de la isla, combinada con su extensa documentación histórica, ha convertido este caso en uno de los misterios marítimos más intrigantes de México. En años recientes, nuevas tecnologías de mapeo submarino han permitido estudios más detallados del fondo marino en la zona. Aunque estos estudios han revelado formaciones geológicas interesantes, no han encontrado evidencia conclusiva de una isla sumergida. El misterio se profundiza con cada nueva investigación que falla en encontrar respuestas definitivas. La historia de la Isla Bermeja nos recuerda que, incluso en la era de la tecnología satelital y la cartografía digital, nuestro planeta aún guarda secretos capaces de desafiar nuestra comprensión. Es un testimonio de cómo la geografía, la política y el misterio pueden entrelazarse para crear enigmas que persisten a través del tiempo. Mientras tanto, en las aguas del Golfo de México, las corrientes marinas continúan fluyendo sobre el lugar donde alguna vez se alzó la misteriosa Isla Bermeja, llevándose consigo los secretos de su desaparición. ¿Fue un fenómeno natural? ¿Una conspiración internacional? ¿O simplemente un error cartográfico que persistió durante siglos? Por ahora, estas preguntas permanecen sin respuesta, agregando otro capítulo fascinante a los misterios inexplicables de México. La Casa de las Brujas, el enigma de la colonia Roma. En el corazón de la Ciudad de México, entre las calles empedradas y los edificios Art Nouveau de la colonia Roma, se alza una mansión que parece sacada de un cuento de terror gótico. La Casa de las Brujas. Esta imponente estructura, construida en 1908, no solo es un testimonio de la arquitectura de principios del siglo XX, sino también el epicentro de algunas de las historias más inquietantes de la capital mexicana. La mansión, ubicada en la esquina de Córdoba y Durango, fue diseñada por el arquitecto R. Apillen para Francisco Martínez Negrete, un acaudalado comerciante de la época porfiriana. Sin embargo, lo que hace única a esta construcción no es solo su impresionante arquitectura,
sino los misteriosos símbolos ocultos en su diseño y las inexplicables actividades que han tenido lugar entre sus muros desde hace más de un siglo. La fachada de la casa está adornada con gárgolas amenazantes, símbolos masónicos y figuras mitológicas que parecen cobrar vida bajo la luz de la luna. Los expertos en arquitectura esotérica han identificado patrones geométricos específicos en su diseño que, según afirman, fueron calculados para canalizar energías sobrenaturales. Las ventanas, estratégicamente colocadas, crean juegos de luz y sombra que parecen seguir los ciclos lunares y solares. Una de las características más enigmáticas de la casa es su torre principal, que se eleva por encima del resto de la estructura como un faro oscuro. Los vecinos aseguran que, en noches específicas del año, especialmente durante los solsticios y equinoccios, se pueden observar luces extrañas emanando de sus ventanas, acompañadas de cánticos y sonidos inexplicables que parecen provenir de otra dimensión. Durante la década de 1920, la mansión se convirtió en el centro de reunión de un misterioso culto esotérico. Según documentos históricos y testimonios de la época, un grupo de practicantes de artes ocultas, liderado por una enigmática mujer conocida solo como la Maestra, realizaba rituales nocturnos en el sótano de la casa. Los vecinos reportaban ver figuras encapuchadas entrando y saliendo de la propiedad en las primeras horas de la madrugada. Pero el misterio de la Casa de las Brujas se profundizó aún más después del terremoto de 1985. Durante los trabajos de restauración, los obreros descubrieron pasajes secretos y cámaras ocultas que no aparecían en los planos originales. En una de estas habitaciones, encontraron antiguos grimorios, símbolos cabalísticos dibujados en las paredes y lo que parecían ser altares para rituales. Estos hallazgos nunca fueron completamente documentados, y muchos de los trabajadores se negaron a continuar con las reparaciones, alegando experiencias paranormales. Los guardias de seguridad que han trabajado en la propiedad a lo largo de los años reportan consistentemente fenómenos inexplicables. Pasos en habitaciones vacías, voces susurrantes en idiomas desconocidos, y la sensación de ser observados por presencias invisibles son experiencias comunes. Varios han renunciado después de encontrarse con una misteriosa figura femenina vestida de negro que desaparece al doblar las esquinas. Un aspecto particularmente intrigante de la casa es su efecto sobre los equipos electrónicos. Las cámaras de seguridad frecuentemente captan anomalías inexplicables, y los teléfonos móviles suelen funcionar erráticamente dentro de la propiedad. Investigadores paranormales que han visitado el lugar aseguran que sus medidores de actividad electromagnética registran lecturas fuera de lo normal, especialmente en ciertas áreas específicas de la casa. Los residentes actuales de los edificios cercanos han aprendido a convivir con las extrañezas de su vecina sobrenatural. Algunos aseguran que en las noches de luna llena, la casa parece cobrar vida propia. Las sombras en sus ventanas danzan de manera antinatural, y algunos juran haber escuchado música antigua emanando de sus muros, aunque la propiedad esté vacía. Un detalle fascinante es la relación de la casa con los gatos del vecindario. Estos animales, conocidos por su sensibilidad a lo paranormal, parecen sentirse particularmente atraídos por la propiedad. Es común ver docenas de felinos reunidos alrededor de la mansión al atardecer, mirando fijamente hacia sus ventanas como si pudieran ver algo que los ojos humanos no pueden percibir. Investigadores de lo paranormal han intentado documentar la actividad sobrenatural en la Casa de las Brujas, pero los resultados siempre son inconclusos. Equipos de grabación fallan misteriosamente, las baterías se agotan sin explicación, y las fotografías salen distorsionadas o veladas. Es como si la casa misma se resistiera a revelar sus secretos. La arquitectura de la mansión también guarda sus propios enigmas. Los expertos han notado que ciertas proporciones y ángulos en su diseño corresponden a principios de la geometría sagrada y el número áureo. Algunos teorizan que la casa fue construida como una especie de portal o punto de convergencia de energías místicas, aunque el propósito exacto de su diseño sigue siendo un misterio. Hoy en día, la Casa de las Brujas permanece como un recordatorio silencioso de una época en que la magia y el misterio se entretejían con la vida cotidiana de la Ciudad de México. Sus secretos, guardados tras sus imponentes muros de cantera, continúan desafiando las explicaciones racionales, mientras sus leyendas siguen creciendo con cada nueva generación que se aventura a investigar sus misterios. Los ovnis de Campeche, el encuentro militar que cambió la historia de la ufología. En la madrugada del 5 de marzo de 2004, el espacio aéreo mexicano fue testigo de uno de los encuentros con ovnis más documentados y creíbles en la historia de la ufología mundial. Este caso, conocido como los ovnis de Campeche, no solo involucró a personal militar altamente entrenado, sino que también fue captado por sofisticados equipos de detección infrarroja de la Fuerza Aérea Mexicana, FAM.
Todo comenzó durante una misión rutinaria de vigilancia antinarcóticos. El Ministerio de Defensa Nacional había desplegado un avión C-26A equipado con tecnología de última generación, incluyendo radar y sistemas de detección infrarroja. La tripulación estaba conformada por el mayor Magdaleno Castañón, el teniente Mario Adrián Vázquez y el técnico en detección José Martín Toscano, todos ellos personal altamente capacitado con años de experiencia en misiones similares. Aproximadamente a las 5 de la madrugada, mientras sobrevolaban la península de Yucatán cerca de Ciudad del Carmen, Campeche, los instrumentos de la aeronave comenzaron a detectar señales inusuales. Inicialmente, el radar mostró un objeto no identificado, pero en cuestión de minutos, la situación se volvió aún más extraordinaria. 11 objetos aparecieron en los instrumentos de detección. Lo que hace este caso particularmente intrigante es que los objetos fueron detectados simultáneamente por múltiples sistemas: el radar de la aeronave, las cámaras infrarrojas y visualmente por la tripulación. Los objetos parecían estar siguiendo al avión militar, manteniendo una formación coherente. Cuando la tripulación intentó acercarse para obtener una mejor vista, los objetos realizaron maniobras que desafiaban las leyes conocidas de la física. Cambios instantáneos de dirección, aceleraciones y desaceleraciones imposibles para cualquier aeronave conocida. El mayor Castañón, con más de 3.000 horas de vuelo en su haber, describió posteriormente el encuentro como algo completamente fuera de su experiencia. Los objetos, según su testimonio, no solo mostraban inteligencia en sus movimientos, sino que parecían responder a la presencia de la aeronave militar de manera coordinada. Las grabaciones infrarrojas del incidente son particularmente reveladoras. Muestran objetos esféricos que emiten una intensa señal térmica, moviéndose a velocidades estimadas de hasta 11.500 km por hora. Más sorprendente aún, estos objetos podían detenerse instantáneamente y cambiar de dirección en ángulos de 90 grados. Maniobras que generarían fuerzas geletales para cualquier piloto humano. Un aspecto fascinante del caso es que los objetos parecían estar operando en formación. En varios momentos durante el encuentro, se les observó realizando movimientos coordinados, sugiriendo algún tipo de inteligencia o control centralizado. Cuando el avión militar intentaba acercarse a un grupo de objetos, estos se reagrupaban y mantenían una distancia constante, como si estuvieran siguiendo un protocolo predeterminado. El encuentro duró aproximadamente 30 minutos, durante los cuales la tripulación logró captar más de 15 minutos de video infrarrojo de alta calidad. Lo que hace este caso particularmente significativo es la calidad y cantidad de la evidencia técnica recopilada. No solo se trata de testimonios de testigos confiables, sino de datos registrados por múltiples sistemas de detección sofisticados. Después del incidente, el caso fue investigado exhaustivamente por el Ministerio de Defensa Nacional de México. Lo extraordinario fue que, en lugar de clasificar la información o minimizar su importancia, las autoridades mexicanas decidieron hacer público el caso. El 5 de mayo de 2004, apenas 2 meses después del encuentro, el secretario de Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Vega, realizó una conferencia de prensa donde se presentaron las grabaciones y se discutió abiertamente el encuentro. Los análisis posteriores del video y los datos radar han intrigado a expertos de todo el mundo. Los objetos mostraban características que no corresponden con ninguna tecnología conocida. No había señales de propulsión convencional, no producían estelas de vapor, y sus movimientos violaban principios básicos de la aerodinámica conocida. La comunidad científica internacional ha estudiado el caso extensamente. Aunque se han propuesto varias explicaciones convencionales, ninguna ha logrado explicar satisfactoriamente todos los aspectos del encuentro. Los escépticos han sugerido que podrían ser fenómenos atmosféricos o fallas en los equipos, pero la simultaneidad de las detecciones por múltiples sistemas y el comportamiento inteligente observado hacen difícil sostener estas explicaciones. El caso de los ovnis de Campeche representa un punto de inflexión en la historia de la ufología. La combinación de testigos militares altamente capacitados, múltiples sistemas de detección y la transparencia del gobierno mexicano en el manejo del caso lo convierte en uno de los encuentros más convincentes y mejor documentados de la historia moderna. Hoy en día, el caso sigue siendo objeto de estudio y debate. Las grabaciones continúan siendo analizadas con nuevas tecnologías, y cada nuevo análisis parece revelar detalles adicionales que solo profundizan el misterio. Lo que sea que la tripulación del C-26A encontró esa madrugada sobre Campeche, continúa desafiando nuestra comprensión de lo que es posible en nuestros cielos. El Hotel Posada del Sol, el edificio maldito de la Ciudad de México. En el corazón del barrio de Guerrero, en la Ciudad de México, se alza una imponente estructura Art Deco que parece emanar una energía oscura. El Hotel Posada del Sol. Abandonado desde la década de 1970,
Este edificio de 7 pisos se ha convertido en uno de los lugares más embrujados de México, guardando entre sus muros deteriorados historias de tragedia, locura y fenómenos inexplicables. Construido en 1948 por Fernando Saldaña Galván, un exitoso empresario mexicano, el Hotel Posada del Sol fue concebido como el proyecto más ambicioso de su época. Con 360 habitaciones, 3 restaurantes de lujo, un casino y el primer estacionamiento automatizado de América Latina, el hotel estaba destinado a ser el epítome del lujo y la modernidad en el México post-revolucionario. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La construcción del hotel estuvo plagada de accidentes inexplicables. Varios trabajadores perdieron la vida en circunstancias misteriosas durante la edificación. Los rumores comenzaron a circular sobre que el terreno había sido un antiguo cementerio indígena y que las muertes eran una manifestación de la maldición que pesaba sobre el lugar. La verdadera tragedia llegó poco después de la inauguración del hotel. Fernando Saldaña, agobiado por las deudas masivas contraídas durante la construcción y atormentado por los accidentes que habían ocurrido, comenzó a mostrar signos de inestabilidad mental. Sus empleados lo describían vagando por los pasillos del hotel en medio de la noche, murmurando sobre voces que solo él podía escuchar. El 15 de octubre de 1952, en lo que se convertiría en el evento más oscuro de la historia del hotel, Saldaña subió al 7º piso y, después de escribir una perturbadora nota de suicidio, se quitó la vida. Su cuerpo fue encontrado en el patio central del hotel, justo en el centro de un elaborado mosaico que él mismo había diseñado. La nota que dejó hablaba de presencias malignas que habitaban el hotel y de una maldición que había desatado sin querer. Después de la muerte de Saldaña, el hotel entró en una espiral de decadencia. Los huéspedes comenzaron a reportar experiencias perturbadoras, pasos en habitaciones vacías, risas de niños en los pasillos a altas horas de la noche y apariciones de un hombre vestido de traje que se desvanecía al ser observado. Muchos identificaban esta figura como el espíritu inquieto de Saldaña. La arquitectura única del hotel parece amplificar su naturaleza siniestra. Sus pasillos fueron diseñados en forma de espiral, creando un laberinto confuso que, según los expertos en fenómenos paranormales, actúa como un amplificador de energías negativas. Los múltiples espejos originales que aún permanecen en las paredes, ahora manchados y rotos, supuestamente crean portales hacia otras dimensiones. Una de las áreas más activas paranormalmente es el antiguo casino, ubicado en el 2º piso. Los guardias de seguridad que han trabajado en el edificio reportan escuchar regularmente el sonido de fichas de póker, música de la década de 1950 y conversaciones animadas, como si el casino siguiera funcionando en alguna dimensión paralela. Algunos han reportado ver figuras espectrales vestidas con ropa de época, bailando un vals silencioso en el salón principal. El sótano del hotel, que albergaba la innovadora tecnología de estacionamiento automatizado, es considerado el epicentro de la actividad paranormal. Los trabajadores de mantenimiento se niegan a bajar solos, después de múltiples experiencias con una entidad malévola que, según describen, se manifiesta como una masa oscura que se mueve entre las antiguas máquinas oxidadas. En 1993, un equipo de investigadores paranormales intentó realizar un estudio sistemático del hotel. Su investigación fue abruptamente interrumpida cuando 3 de sus miembros fueron hospitalizados con misteriosos arañazos y quemaduras que aparecieron en sus cuerpos durante la exploración del 7º piso, el mismo donde Saldaña se quitó la vida. Los vecinos del área han aprendido a convivir con la presencia siniestra del hotel. Muchos aseguran que en las noches de luna llena, todas las ventanas del edificio se iluminan simultáneamente, aunque el suministro eléctrico fue cortado hace décadas. Otros reportan ver siluetas moviéndose tras las ventanas tapiadas y escuchar gritos desgarradores provenientes del interior. Un aspecto particularmente intrigante es la llamada habitación 320. Aunque el hotel ha estado abandonado por décadas, esta habitación específica parece mantener su mobiliario en perfecto estado, como si el tiempo se hubiera detenido. Los pocos que han logrado entrar describen una sensación de frío intenso y una opresión en el pecho que los obliga a salir corriendo. En años recientes, varios proyectos de renovación han intentado dar nueva vida al edificio, pero todos han fracasado misteriosamente. Los contratistas abandonan los trabajos, citando accidentes inexplicables, herramientas que desaparecen y una sensación constante de ser observados por algo maligno. El Hotel Posada del Sol permanece como un recordatorio sombrío de sueños rotos y promesas incumplidas. Sus pasillos vacíos y habitaciones abandonadas continúan atrayendo a investigadores de lo paranormal y curiosos, todos en busca de respuestas sobre los misterios que albergan sus muros. Mientras tanto, el espíritu inquieto de Fernando Saldaña, según dicen, sigue vagando por su creación fallida,
atrapado eternamente en el monumento a su propia tragedia. La isla de las muñecas, el santuario macabro de Xochimilco. Entre los antiguos canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, se esconde uno de los lugares más perturbadores del mundo, la isla de las muñecas. Este pequeño islote, cubierto de cientos de muñecas deterioradas y mutiladas colgando de los árboles, cuenta una historia de tragedia, obsesión y acontecimientos sobrenaturales que ha cautivado la imaginación de visitantes de todo el mundo. La historia de este inquietante santuario comenzó hace más de 50 años con don Julián Santana Barrera, el antiguo guardián de la isla. Todo cambió para don Julián un día de 1950, cuando encontró el cuerpo de una pequeña niña que se había ahogado en las aguas turbias del canal cerca de la isla. Junto a ella flotaba su muñeca. Este descubrimiento macabro marcaría el inicio de una obsesión que duraría el resto de su vida. Consumido por el remordimiento de no haber podido salvar a la niña y atormentado por lo que él creía era su espíritu inquieto, don Julián tomó una decisión que transformaría la isla para siempre. Comenzó a coleccionar muñecas y a colgarlas por toda la isla como ofrenda al espíritu de la pequeña. Según él, las muñecas ayudaban a apaciguar el alma de la niña y la protegían de una muerte similar en las aguas oscuras de Xochimilco. Lo que comenzó como un pequeño tributo pronto se convirtió en una obsesión imparable. Don Julián pasaba sus días recorriendo los canales en su trajinera, rescatando muñecas abandonadas de la basura y los canales. También aceptaba muñecas de visitantes que, conmovidos por su historia, contribuían a su peculiar colección. Con el tiempo, cientos de muñecas de todos los tamaños y tipos comenzaron a poblar la isla, creando un paisaje cada vez más perturbador. Las muñecas que adornan la isla son particularmente inquietantes. Muchas están mutiladas, decapitadas o en diversos estados de descomposición. Sus rostros, desgastados por la intemperie, han adquirido expresiones grotescas que parecen cobrar vida bajo la luz mortecina que se filtra entre los árboles. Algunas tienen miembros faltantes, otras están cubiertas de moho, y todas parecen observar a los visitantes con una mirada vacía pero vigilante. Don Julián aseguraba que las muñecas cobraban vida durante la noche. Contaba historias de cómo las escuchaba susurrar entre ellas, cómo movían sus extremidades y cómo, en ocasiones, incluso cambiaban de posición por sí mismas. Insistía en que cada muñeca estaba poseída por el espíritu de diferentes niñas que habían muerto en circunstancias trágicas, y que todas ellas protegían la isla de la desgracia. La historia dio un giro aún más oscuro en 2001, cuando don Julián fue encontrado muerto. Lo más perturbador del caso fue que su cuerpo fue descubierto en el mismo lugar exacto donde años antes había encontrado a la niña ahogada. Algunos dicen que murió de un ataque al corazón, otros aseguran que se ahogó, pero todos coinciden en lo extraño de la coincidencia. Su muerte solo añadió otra capa de misterio a la ya siniestra reputación de la isla. Los visitantes actuales reportan experiencias inexplicables en la isla. Muchos aseguran haber escuchado risas de niñas cuando no hay nadie alrededor. Otros dicen que las muñecas les siguen con la mirada mientras caminan por los senderos de la isla. Hay quienes afirman haber captado en fotografías y videos movimientos inexplicables de las muñecas e incluso susurros captados en grabaciones de audio. Investigadores paranormales que han visitado el lugar aseguran que la isla tiene una energía única. Los medidores de actividad electromagnética muestran lecturas irregulares, especialmente alrededor de las muñecas más antiguas. Algunos sensitivos afirman poder sentir la presencia de múltiples espíritus, no solo de la niña original, sino también el de don Julián y otras presencias que han sido atraídas a este peculiar santuario. Una de las características más inquietantes de la isla es cómo las muñecas parecen multiplicarse misteriosamente. Aunque los guías turísticos mantienen un conteo aproximado, el número exacto de muñecas parece fluctuar. Nuevas muñecas aparecen en lugares donde antes no había ninguna, y otras desaparecen sin explicación, solo para ser encontradas en diferentes ubicaciones de la isla. Los lugareños tienen sus propias teorías sobre la isla. Algunos creen que se ha convertido en un portal entre nuestro mundo y el más allá, donde los espíritus de los niños perdidos pueden encontrar consuelo. Otros advierten que las muñecas actúan como guardianes, protegiendo a los visitantes de las fuerzas oscuras que acechan en las aguas de Xochimilco. La vegetación exuberante de la isla parece conspirar para crear una atmósfera aún más siniestra. Las enredaderas se entrelazan con las muñecas, creando imágenes perturbadoras donde es difícil distinguir dónde termina la naturaleza y dónde comienzan las muñecas. En días nublados, la niebla que se eleva de los canales envuelve la isla en un manto espectral, haciendo que las muñecas parezcan figuras espectrales entre la bruma. Hoy en día, la isla de las muñecas se ha convertido en un destino turístico único en el mundo,
atrayendo a visitantes que buscan experimentar su atmósfera sobrecogedora. Sin embargo, los guías locales advierten que se debe mostrar respeto al visitar la isla. Según ellos, las muñecas no son simples juguetes abandonados, sino guardianes de historias trágicas y testigos silenciosos de sucesos que desafían nuestra comprensión de la realidad.